Bueno, Diego, comenzaste a estudiar música a la edad de 6 años. Ujú. ¿Quién influyó a que te introdujeras en este mundo? Mis padres, mi padre fue el que me introdujo en el conservatorio de a muy temprana edad y luego tuve la suerte de que tuve un profesor muy bueno, Alejandro Yagüe, que fue el que nos inculcó el amor a la música y la pasión por la música. Luego empecé violín. El problema es que en el conservatorio de Burgos en esas épocas el nivel de profesores era bajísimo y estuve 3 años, cuatro, pero acabé dejando el conservatorio precisamente por, bueno, la frustración de no aprender, ¿no? Sí. Entonces, una de las cosas importantes en la pedagogía musical es que los profesores precisamente sean muy buenos pedagogos y sean buenos profesores, ¿no? Pero la primera chispa fue gracias a mi padre. Mm. Claro, acabas de mencionar lo del el nivel de profesorado y con 20 años te trasladaste a Madrid para continuar la formación musical. ¿Decidiste Ujú. irte allí por el tema del nivel que había aquí en Burgos o porque veías Sí, complicado hacerlo aquí? yo tuve la suerte luego de estudiar con Isabel Vilá, que es una de las mejores profesoras de violín clásico, pero no en una enseñanza reglada. Hay muchos músicos que ejercemos, que hemos hecho una carrera, pero al no ser reglada no tenemos título. Mm. Pero yo me fui a Madrid para tocar otros estilos. Yo tocaba violín y normalmente en España la única forma de estudiar violín en mi época era música clásica. Por eso me fui a Madrid sabiendo que una de las cosas más importantes en la enseñanza no reglada es la experiencia musical, tocar con otros músicos, y estudié armonía y jazz allí, estuve estudiando en una escuela. Entonces, a veces es difícil de entender, pero uno de los problemas que pasa en la música clásica es que mucha gente deja la carrera porque no es la música que quiere tocar y no tiene otras opciones. Pero bueno, cuando ya fui a Madrid, pues empecé a preparar de forma más seria mi carrera, no reglada, Mm. pero una carrera al fin y al cabo. Mm. ¿Piensas que este género, la música clásica y el interés de escucha está decreciendo? Por una parte, sí, yo creo que la música clásica tiene un público fijo, pero empieza a ser de una edad bastante avanzada. Creo que hay una desconexión entre la generación millennial y todas las que han venido después. Hay una desconexión que no tiene que ver solo con la música, sino también con la educación que se da y con el consumo, ¿no? Estamos en un consumo rápido, en un consumo común, quiero decir, la gente escucha en el parque mientras pone el teléfono móvil, así lógicamente no se puede escuchar Mozart, ¿no? El problema es que se suele relacionar ahora más que nunca música clásica con algo aburrido. Y la música clásica es como el vino. A tu edad a lo mejor el vino no le dais importancia, pero a medida que vas probando, no bebes por beber, te compras un buen vino porque has aprendido a degustar la calidad. Y yo creo que la música clásica está en un momento complicado, pero también tengo la esperanza de que siempre, siempre vaya a haber un público y que vuestra generación se reencuentre con la música clásica. ¿Cuál crees que puede ser la clave para que la música clásica pueda volver pues, a estar donde estuvo antes o a que tenga algo más de éxito? La clave es la educación. Tanto en las escuelas como en las casas tiene que haber un proceso en donde a la gente, a los niños, se les diga, mira, tú puedes decidir escuchar esto, por supuesto, pero que sepas que tienes que escuchar esto también. Si al mes de escucharlo no te gusta, pues lo hablamos, pero creo que una de las cosas que pasa en las generaciones jóvenes es que tampoco se les da la oportunidad de disfrutar eso. O sea, en mi casa había discos de música clásica y yo con 8 años me pasaba unos ratos increíbles escuchando a Vivaldi. Y yo no soy ni un niño prodigio ni nadie especial. También me iba al barrio, a Juan 23, a tirarme el balón a la cabeza. Quiero decir, no. Lo que pasa es que es muy importante que en las casas haya opción y sobre todo haya incluso una parte obligatoria de consumir cultura que no se puede perder, porque esa cultura ha hecho que lleguemos donde lleguemos, claro. Cambiando un poco no de tema, pero de preguntas. Hace poco un famoso músico, James Rhodes, hizo una crítica, supongo que lo escuchaste, hacia el reggaetón y se generó bastante revuelo después de esa frase que dijo.
¿Qué opinas sobre, bueno, para la gente que no lo sepa, que no entendía por qué la gente escuchaba a Bad Bunny o el reggaetón en vez Mm. de otro tipo de música? Las cosas suceden y cuando suceden hay que aceptarlas. Y yo entiendo por qué se escucha. Quiero decir, hay una parte que a mí, yo no, a mí me horroriza esa música, pero hay una parte que tiene que ver con que es que hay que contextualizar. Eh, Hay dos formas de escuchar el reggaetón. Hay gente que lo escucha como yo escuchaba a otros grupos que no son especialmente buenos, por diversión. El problema es cuando el reggaetón se entiende como una música superior o cuando ni siquiera desde el reggaetón se conecta desde la esencia de la música. Quiero decir, si solo se escucha reggaetón estando en el parque con los amigos sin escucharlo mientras se habla, el problema no es el reggaetón, el problema es cómo se consume esa música. Si alguien en su casa con unos cascos, sentado en un sofá, se emociona escuchando reggaetón, está en su derecho, ¿no? El problema es que el reggaetón a nivel musical, como músico, tiene unos componentes que tienen que ver con la baja calidad y sí que hay que recordar que se puede medir la calidad de las cosas. No son lo mismo unas zapatillas Nike bien fabricadas que una copia, ¿no? O no es lo mismo una hamburguesa gourmet que ir al McDonald's. O sea, se puede decir cuando algo está bien hecho o mal hecho. A mí como músico no me gusta, pero creo que el reggaetón, lo que deberíais pensar la gente joven es cómo se consume música. Y la música es algo que nos transmite con algo muy espiritual, muy potente, que hay que escucharla. La música parece una obviedad, ¿no? Mm. Entonces, si al final el consumo de música se basa en que es un atrezo para tomarte unos calimochos, ahí es donde está el problema. Lo demás, si está sucediendo, pues habrá que entender por qué sucede. ¿Crees que existe un coste excesivo para formarse como músico, ya sea en cuanto a ir a clases del conservatorio, instrumentos, etcétera? Sí, muchísimo. O sea, alguien que quiera dedicarse al violín implica un gasto familiar muy grande. La música tendría que estar subvencionada totalmente. Tendría que haber unas fórmulas en donde a la gente que empieza se le cede un instrumento. Si luego no sigue, se devuelve. Y se cuida, pero es muy complicado. Mis padres tuvieron que invertir muchísimo dinero, muchísimo dinero. También hay que decir que esa es mi herencia. Hay gente que invierte mucho dinero en comprar un Mercedes al hijo o en comprar dos casas para que el hijo le llegue una herencia. Pues yo creo que también es una forma de que está bien, ¿no? Que es una herencia que te va a hacer. Yo vivo de esto. No puede haber mejor herencia que eso. Ya tengo esta casa gracias a que mis padres me pagaron la música. Pues es mejor que si me lo hubieran regalado esta casa, ¿no? Pero aún así, tiene razón, el costo es grande y debería ser más fácil y más barato poder estudiar música. Y hablando en España, ¿crees que la formación que hay aquí, también en cuanto a costes, salidas también y calidad, es difícil o es más baja comparada con otros países, que a lo mejor puede Es, estar mu- más valorada, más valorado? es mucho más baja también a nivel de instrumentación. Es curioso, a nivel de cuerdas, violines, viola, cello, el nivel de alumnos que estudiando solo en España se conviertan en grandes solistas es prácticamente nulo. Sí que es verdad que en los años 90 subió el nivel porque vino mucha gente de Rusia y de Europa del Este, profesores muy formados, pero a día de hoy es la pescadilla que se muerde la cola. Si un profesor no es bueno, el alumno no va a aprender bien, ¿no? Entonces, todavía a día de hoy falta, en España está muy a la cola del mundo más civilizado en ese tipo de cosas. Y pasan cosas muy curiosas. Hay países que criticamos con mucha razón, como Venezuela a nivel político, pero precisamente a nivel musical los músicos salen mucho más preparados, ¿no? ¿Por qué? Porque así como en otras cosas ha habido un desastre y se han descuidado cosas muy importantes, se invirtió mucho dinero en la educación, en la educación. Y entonces es una cadena. Si yo tengo un buen profesor y yo aprendo bien, luego cuando ejecute como profesor lo voy a hacer bien, ¿no? Yo creo que España tiene un problema a ese nivel, sí. Si pudieras cambiar algo de los estudios o la formación musical que hay aquí en España, ¿qué es lo primero que cambiarías? Buah, lo primero es la empatía con el alumno. Quiero decir, el gran problema es pedagógico.
muchas veces se enfoca la música de una manera muy severa, muy estricta, muy aburrida, que eso no quita para que haya que educar en el trabajo. Quiero decir, aunque yo toque un serrucho, yo he invertido muchas horas en tocar ese serrucho. Pero sí que es verdad que una de las cosas que pasa es la desilusión y desmotivación. Hay unas pedagogías en el mundo que se deberían aplicar aquí en donde los alumnos se divierten a la vez que aprenden. Y una de las cosas que cambiaría es la enseñanza todavía ya antigua y obsoleta de la letra con sangre entra, que es un dicho antiguo que se utilizaba en los colegios. O sea, si te daban una buena colleja, tú aprendías matemáticas. Pues en la música pasa un poco así, ¿no? Y a veces los niños van con miedo. Yo creo que la pedagogía es importante. Claro, tampoco puede ser un profesor que solo se divierta. Es esa mezcla mágica de diversión y aprendizaje que en España todavía nos cuesta mucho.